Hola alumnos, hoy vamos a hacer el segundo vídeo del tema 9 que trata sobre España en el primer tercio del siglo XX y vamos a intentar explicar la Segunda República Española. Como bien sabéis, el otro día nos dejamos el vídeo explicando el inicio de la Segunda República, cómo había sido fruto de unas elecciones municipales que no tenían nada que ver con unas elecciones al país, en la que habían salido mayoritarios los republicanos en las capitales y la gente emocionada había salido a la calle a proclamar la República. Al ver la situación, Alfonso XIII renuncia a la jefatura del Estado y hace las maletas y se marcha al exilio en Roma, donde tenía aliados y donde estaba gobernando Mussolini. Ante esta situación, se produce un gobierno provisional por todos aquellos que habían pedido la República y que se habían organizado para lograrla en el Pacto de San Sebastián, y van a establecer unas elecciones a Cortes Constituyentes para crear la Constitución de 1931, que era muy reformista y que planteaba solución a la mayoría de los problemas a los que se estaba enfrentando España a lo largo de este principio del siglo XX. Lo que pasa es que esta Constitución, como ya vimos, no le gustaba a todos y va a dividir a los republicanos entre aquellos que piensan que se han pasado escribiendo la Constitución, es decir, los republicanos moderados, y los republicanos más radicales que creen que esta Constitución está bien hecha. Después de redactar la Constitución, se va a formar un gobierno que se va a conocer como el bienio reformista, en el que los republicanos progresistas, es decir, aquellos que le gustaba la Constitución, y el PSOE van a formar una coalición de gobierno, un poco como ahora la coalición de gobierno de PSOE y Podemos, que son dos partidos diferentes que se unen para gobernar, y van a comenzar una serie de reformas para intentar que hubiese un poco de consenso dentro de la República y que no pasase como en la primera, que al final los problemas internos acabaron con ellos. Van a ofrecer la presidencia de la República, es decir, el cargo de rey, a los republicanos de derechas, a Niceto Alcalá Zamora. De modo que si los republicanos de derecha estaban en la jefatura del Estado y los republicanos de izquierdas estaban en la jefatura de gobierno, digamos que habría compensación y más acuerdo entre ellos y más estabilidad en el gobierno. Entonces, Manuel Azaña como presidente del bienio reformista y Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República. Y en estos 2 años, desde 1931 a 1933, que no se ve porque está mi imagen encima, se van a hacer un montón de reformas para resolver todos aquellos viejos problemas que había en España y que veíamos aquí. La situación de la Primera Guerra Mundial, que ya se había terminado más o menos, pero la ausencia de leyes que protegiesen a los obreros, que sabemos que trabajaban los niños en las minas, que se trabajaban muchísimas horas, que no había seguros por enfermedad, por desempleo, por muerte, que si morías trabajando no tenías ninguna compensación y tu viuda se moría de asco y tus hijos también. También teníamos que solucionar la situación en el campo porque los grandes latifundistas, los caciques, contrataban a quien quería solamente un día para trabajar, les pagaban una miseria y el resto del año no los contrataban. Teníamos que resolver también el problema autonómico de ciertas regiones, en especial Cataluña, que querían una autonomía, y todo ello va a intentar resolverlo la República, porque recordad que se va a formar una república porque queremos resolver los viejos problemas de España, quitando lo malo, por ejemplo, quitando a Alfonso XIII, que no hace nada por resolverlos, y entonces van a centrarse en estos 6 puntos que vemos aquí. El primero, se va a realizar una reforma agraria con 2 objetivos. Mejorar la productividad. ¿Esto qué significa? Pues que hubiese mucho más trigo, mucho más alimento disponible, porque no solo era un problema de que estaban los campesinos sin trabajar y pasaban hambre, sino que España, recordad, no tenía una revolución agraria como tal, como había habido en Francia o en Inglaterra, con abonos, con maquinaria, y no había tanta comida, nunca sobraba comida. Entonces, 1, mejorar la productividad y 2, resolver el problema de la vida miserable de los campesinos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la ley agraria. Una ley que permite al Estado expropiar, recordad, del periodo de las desamortizaciones, es pagarte por tus propiedades, aunque tú no me las quieras vender y quedármelas,
los latifundios que estaban sin cultivar para repartirlos mediante alquileres a los campesinos sin tierra. De este modo, los campesinos cultivarían la comida que necesitasen y dejarían de pasar hambre y venderían la comida que les sobrase, generando mayor excedente de trigo en el mercado y que en España en general se pasase menos hambre. Entonces, esta era la idea que tenían los republicanos para resolver el problema agrario. Era una ley muy buena, recordad que lo que pedían anarquistas y lo que hacían con la ocupación de tierras era directamente ocupar estos latifundios y comenzar a cultivarlos. Bueno, pues el Estado propone esta ley para que esas ocupaciones se hagan de forma legal y controlada o más bien dirigida por el Estado. Además, esta reforma agraria se complementó con un decreto de términos municipales que obligaba a los latifundistas a contratar gente solo de su pueblo, es decir, tenías que contratar a los campesinos que vivían en tu pueblo, no valía irte a buscarlos fuera porque fuesen más baratos. Y, por otra parte, la ley de laboreo forzoso que obligaba a los latifundistas que tuviesen terrenos sin cultivar a ponerlos obligatoriamente en cultivo y contratar campesinos para ello. Se va a resolver el problema autonómico porque en 1932, justo en el Ecuador del gobierno, se va a conceder el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que era un estatuto muy leve, muy suavito, pero que permitía la creación de la Generalitat Catalana, que fue dirigida por Luis Companys. Además, viendo esto, el País Vasco comenzó a redactar el Estatuto de Autonomía del País Vasco y lo pidió poco después. Lo que pasa es que se tuvo que estudiar y no se concedió durante este bienio reformista. Por otra parte, se realizaron reformas laborales y se crearon leyes que establecían salarios mínimos para los obreros, con lo cual mejoraba su calidad de vida y sobre todo obligaban a los propietarios a tener seguros de accidente para sus empleados. Es decir, que si fulano perdía el brazo en el telar de Cataluña porque había tenido que arreglar algo sin que las máquinas se parasen, el dueño tenía la obligación de indemnizarle y de pagarle durante el resto de su vida si no podía volver a trabajar. Algo que pues garantizaba la calidad de vida de estos obreros, que sabéis que también vivían una vida bastante miserable. Por otra parte, se reformó el ejército. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que en el ejército había varios problemas. El primero es que muchos estaban descontentos porque los militares que habían participado en la guerra de Marruecos, en la guerra del Rif, habían ascendido más rápidamente colándose a otros que tenían más antigüedad. Entonces, se van a reorganizar los puestos para satisfacer las demandas de aquellas personas que se habían quedado rezagadas en la cola y que no habían obtenido estos puestos que llevaban tanto tiempo esperando. Además, se recortó la duración del servicio militar, de lo que vuestros padres y vuestros abuelos llaman la mili, que era la obligación de todos los jóvenes de ir a aprender a luchar, de hacer el servicio militar durante unos meses. Bueno, pues antes era 1 año y medio y se va a recortar más o menos a 1 año. Y por último, se va a obligar a todos los jefes del ejército, a coroneles, a generales, a tenientes, a capitanes, a jurar la lealtad a la República o si no, te jubilamos. Es decir, lo pasábamos a la reserva, porque si no aseguras que vas a defender la República, si sigues trabajando para Alfonso XIII o para quien puñetas sea, que no es para mí, pues te aparto del servicio porque no me puedo fiar de ti. Por último, se reformó la educación y esto hay que verlo en dos sentidos. Por un lado, sabemos que la educación estaba controlada por la Iglesia. Básicamente eran los carmelitas, la Salle, la mayoría de colegios que había o los únicos colegios que había eran colegios religiosos donde monjas y curas daban formación a niños y niñas. Y bueno, por supuesto, colegios separados, chicos por un lado y chicas por otro. Aparte, esos colegios religiosos no eran gratuitos, sino que eran de pago. Y se enseñaba lo que monjas y curas decidían que había que enseñar. Con lo cual se primaba mucho la religión y se daba un gran adoctrinamiento religioso, mientras que materias más modernas o más científicas se dejaban de lado, con lo cual se mantenía el atraso de España. Pero por otra parte, como sabéis, en España había una gran tasa de analfabetismo. Lo veíamos para 1896, que decíamos que el total de población alfabetizada era un 30%, mientras que en Francia era casi de un 80%. Y bueno, pues os traigo un gráfico de alfabetización. Si os fijáis en la década de 1930, que es la que podemos
coger para explicar esto, de niños de 6 años que estaban alfabetizados, eran solamente un 10% prácticamente, es decir, solo 1 de cada 10 niños de 6 años sabía leer y escribir o estaba aprendiendo a leer y escribir. Los niños que tenían 7 años ya era un 30%, pero eso es una cifra muy baja. Pensad que hoy en día, con las leyes de educación, el 100% de los niños sabe leer y escribir. Y si os fijáis, el gráfico solo va hasta los 10 años, porque mucha gente a los 10 años dejaba de asistir a la escuela. Como os puse en el trabajo monográfico, esta época es una época en la que ya encontramos gente que está viva. Mis abuelos, por ejemplo, los 4 nacieron más o menos en estas fechas. Y mi abuela paterna, que nació en 1934, ella solo fue a la escuela hasta los 10 años. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeña y tenía 7 o 8 años, mi abuela se había apuntado a clases de adultos para aprender a multiplicar, para aprender a escribir sin faltas de ortografía, porque ella escribía las recetas poniendo a lo mejor harina sin H, porque no había ido a la escuela, porque no se consideraba que las mujeres tuviesen que ir a la escuela. Mi abuela materna, que sí que tuvo más suerte, ella había nacido en el 36, su familia era más rica, pero nunca fue a un colegio público, sino que iba junto con su hermana, que era un poco más mayor, a una academia privada, un profesor que tenía 5 o 6 alumnos, y allí aprendía todas las materias de la educación secundaria y luego fue a examinarse a Baza, porque ella era murciana, fue a examinarse a Baza para sacarse el título de bachiller por libre, es decir, se había pasado toda la vida estudiando en casa y fue simplemente a un colegio en el que eran todos chicos para realizar los exámenes de bachiller y poder recibir el título de bachiller. O sea que, como ya os digo, acceder a una educación superior era muy difícil y casi nadie accedía. Entonces, ¿qué va a hacer la República? Bueno, la República va a entender que para que la vida de estos campesinos deje de ser tan miserable y la vida de los obreros deje de ser tan miserable, es necesario que sepan leer y escribir. Es necesario que sean educados, porque ya sabemos que la información es poder y, como siempre os digo, conocer el pasado te evita repetir otra vez los mismos errores. Saber leer y escribir te permite leer el contrato que estás firmando como obrero o te permite leer algún panfleto sobre tus derechos y que no te engañen. Te permite librarte de trampas con el banco, como por ejemplo fue aquel follón de las preferentes de hace un par de años. Entonces, la educación como camino para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Eso es algo básico. De hecho, es a lo que se aspiran los países de África del tercer mundo, que tienen muchos recursos pero no saben explotarlos y los explotan países extranjeros porque ellos no saben cómo hacerlo. No tienen los técnicos y los licenciados necesarios para sacar adelante su país. ¿Y cómo se va a reformar esta educación? Bueno, pues el presupuesto aumentó un 50% de lo que era otros años y se crearon 10.000 escuelas de educación primaria. Eso no quita que hubiese escuelas ya en todos los pueblos. Tenemos que esperar al franquismo, al final de los años 50, para que de verdad haya escuelas en todos los pueblos. Hace unos años trabajé con un hombre mayor que era de un pueblo rural muy recóndito de Granada y él contaba que para ir a la escuela tenía que caminar todos los días 1 hora hasta el pueblo más cercano porque en su pueblo no establecieron una escuela hasta que él tenía 14 años y para cuando ya tenía 14 años él ya se había quitado de estudiar y se había dedicado al campo. Fue un gran esfuerzo porque se crearon 10.000 escuelas de primaria y se obligó a los niños a ir al colegio para aprender a leer y escribir, pero no fue suficiente. Además, se redactaron leyes que especificaban el matrimonio civil y el divorcio. ¿Y por qué os pongo esto? Bueno, pues porque que una cosa esté en la Constitución no significa que directamente se aplique, sino que la Constitución se tiene que desarrollar a través de diferentes leyes que explican cómo, cuándo, de qué manera, de qué modo, etcétera. Pues se van a especificar matrimonio civil y divorcio, con lo cual es otro palo más, por así decirlo, para la Iglesia. Pero ¿qué va a pasar? Que este gobierno va a tener muchísima gente en contra. Esto es un poco como cuando vimos la Revolución Francesa, el gobierno de los girondinos, que tenía gente en contra porque pensaban que había demasiadas reformas por un lado y gente en contra por el otro lado que pensaba que las reformas eran insuficientes. Bueno, pues algo así, ¿vale? El gobierno tuvo oposición por ambas partes.
de la parte de los conservadores, aquellas personas que no querían los cambios que se estaban produciendo. De una parte, los monárquicos, que querían que se terminase la república y que volviese Alfonso XIII. Esto de ser republicanos no les iba. Por otra parte, los republicanos católicos, como Niceto Alcalá Zamora, que estaban descontentos con los grandes cambios que había tenido la Constitución, en especial los dedicados a la Iglesia. ¿Quién más estaba descontento? Bueno, pues los grandes propietarios de tierra, que veían que les podían expropiar sus tierras. Otros, por ejemplo, la Iglesia, que veía cómo su poder estaba muy reducido y se tomaban muchas medidas en contra de ella. Y por otra parte, el ejército, que se había reformado y las reformas no habían sido a gusto de todos, en especial aquellos que eran promonárquicos. Las reformas eran demasiadas y muy radicales y queríamos actuar en contra. Por ello, el general Sanjurjo, uno de los generales que había en el ejército, intentó dar un golpe de estado en agosto de 1932, pero no funcionó. Nadie en el resto del país se le sumó, la policía llegó, lo detuvo, se le juzgó y fue encarcelado. Por otra parte, tenemos la gente que estaba en contra en el otro lado. Por ejemplo, los campesinos, porque la reforma agraria tenía muy buenas intenciones, pero recordad que en España normalmente falta dinero siempre. Aunque era muy bueno eso de que el Estado iba a darle las tierras que no se trabajasen pagándolas, no había dinero. No había dinero para comprar esos latifundios. Apenas se compraron 23.000 hectáreas y se pusieron en alquiler con 4.000 campesinos. Eso era una miseria en comparación con todos los campesinos que necesitaban cambios. Entonces, muy pocos campesinos se vieron beneficiados y pensaron pues al final que la República no que les estaba traicionando, pero sí que había prometido muchas cosas y luego no era capaz de cumplir apenas nada. Además, ¿quién estaba en contra? Pues sindicatos y anarquistas que consideraban que las reformas que se estaban realizando eran buenas, pero insuficientes. Y por ello, para quejarse, realizaron manifestaciones, huelgas y ocupaciones de tierras. Dentro de estos casos, pues habría que estudiar dos, el de Casas Viejas, que se produjo en Cádiz, y el de Castilblanco, que se produjo en Badajoz. En ellas, los anarquistas ocuparon ilegalmente latifundios, los repartieron y empezaron a trabajarlos, pero como era una ocupación ilegal, la República se vio obligada a enviar a la Guardia Civil y al Ejército a sacarlos de allí. Se produjo una matanza, varios días de tiros y de ataques, al final murieron bastantes campesinos y este problema fue muy criticado al gobierno, es decir, se le criticó la gestión, cómo había decidido resolverlo y estas críticas junto con la oposición de la derecha, junto con el crack del 29 que se va a empezar a notar en España, ya estamos en 1931-32, recordad que es la época en la que de verdad se nota en Europa porque se empiezan a retirar esos créditos americanos. Bueno, pues con todo este cúmulo de problemas, Manuel Azaña, el presidente, va a dimitir y se convocan nuevas elecciones para 1933. Estas elecciones son muy complejas porque obtuvieron escaño en el Parlamento 28 partidos diferentes, para que os quejéis ahora de que haya 18 partidos en el Parlamento y uno de ellos sea Teruel existe. Si entramos en el enlace, veis que son estas las elecciones generales de España del 33 y estos son más o menos los 28 partidos que obtuvieron un escaño. Si os fijáis, pues Partido Regionalista de Mallorca, la Falange, muchos partidos republicanos que no conseguían ponerse de acuerdo y algunos partidos que nos tienen que sonar porque siguen existiendo hoy en día. Por ejemplo, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, el PNV, que también existe, o por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, que sigue existiendo hoy en día. No nos tenemos que aprender estos 28 partidos, lo que tenemos que quedarnos es con unas ideas claras. La coalición que se había formado en el periodo anterior, en el bienio reformista de republicanos de izquierdas y PSOE, se va a romper por los enfrentamientos que habían tenido a lo largo del gobierno, por las diferencias que habían tenido. Ya no querían volver a ir juntos para formar gobierno. Y además de esto, de haberse roto y cada uno llevarse sus votantes, perdieron bastantes votos, probablemente por la mala gestión de los problemas que habían ido surgiendo a lo largo de los 2 años de gobierno. Por otra parte, va a aparecer un partido que ya existía, por el que preguntó Nerea en el tablón, que es el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Este es un partido de centro, un poco como Ciudadanos, y va
a ser la segunda fuerza más votada. ¿Cuál es la primera fuerza más votada? La CEDA. ¿Y qué es la CEDA? Bueno, pues la CEDA fue una aglomeración de partidos de derechas, es decir, José María Gil Robles, que fue su líder, consiguió agrupar a todos esos pequeños partidos que eran de derechas, no necesariamente republicanos, podían ser monárquicos, podían ser conservadores, podían ser incluso carlistas, que se unieron en una coalición porque tenían una serie de ideas comunes. No tenían un programa, pero sí compartían unos sentimientos que les hacían entenderse más o menos y ser capaces de ir en un bloque común. ¿Qué valores eran? Bueno, pues defensa del orden tradicional. Eran conservadores, no querían todas estas reformas que se estaban produciendo. Defendían también a la Iglesia y sus privilegios y defendían al ejército. Ellos creían que había que revisar la Constitución que se había escrito en 1931 porque era demasiado reformista y había que mirar otra vez las reformas que se habían hecho estos 2 años porque algunas eran demasiado radicales. Ellos van a unirse bajo unas ideas y maneras falangistas de José María Gil Robles a imitación de Mussolini y de Hitler. Es un poco pues la estética, los discursos, la forma de dirigirse a la población, la forma de organizar el partido que va a tener sobre todo Mussolini, ¿vale? Primera fuerza, la Confederación. Segunda fuerza, el Partido Radical. Y los partidos de izquierdas quedan en un tercer, cuarto y quinto plano. ¿Qué va a hacer Niceto Alcalá Zamora? Bueno, pues él va a pedir que forme gobierno Alejandro Lerroux, es decir, la segunda fuerza más votada, por 2 motivos. De una parte, era mejor pedir que formase gobierno un partido de centro que no iba a ser tan radical como la CEDA, que ya os digo, era una aglomeración de partidos de derechas que no necesariamente eran republicanos. Entonces, podía ser peligroso darle el poder de la república a unas personas que no necesariamente eran republicanas. Y también por un segundo motivo, y es que la CEDA era una coalición. Estaban muy fragmentados porque había más de 10 partidos agrupados dentro de la CEDA y iba a ser muy difícil que de ahí saliese un gobierno estable porque no se podían coger ministros de 1 o 2 partidos solos, sino que iba a ser como un batiburrillo. Entonces, Niceto Alcalá Zamora va a preferir darle el gobierno al Partido Radical de Alejandro Lerroux, que va a gobernar con apoyo de la CEDA. Bueno, como veis, las elecciones son un proceso muy complejo. No quiero que os aprendáis los 28 partidos, pero sí quiero que tengáis una idea más o menos de cómo se estructuraba. Digamos que había como 3 grandes bloques. Por una parte, en el centro, los republicanos, aquellas personas que no querían un rey en el gobierno, sino que querían que ese cargo fuese electivo y lo ocupase una persona de izquierdas o de derechas, de un partido o de otro, pero capacitada y que representase a la población porque había sido elegida. Dentro de los republicanos, pues tenemos 3 grupos. Por un lado, los republicanos de izquierdas, como por ejemplo Manuel Azaña, ha sido presidente en el bienio progresista, Luis Companys, que fue el presidente de la Generalitat Catalana. Luego tendríamos otros republicanos que son de derechas, no quieren un rey, pero tienen ideas más conservadoras, por ejemplo, como Niceto Alcalá Zamora, que dijimos que era católico y estaba ocupando la presidencia del Estado, es decir, el cargo de rey. Y luego tenemos unos republicanos de centro que quieren unas reformas ni tan fuertes como los de la izquierda, ni tan pobres como los de la derecha, que sería, por ejemplo, el partido de Alejandro Lerroux. A la izquierda de esto tenemos los partidos de izquierda obrera. Por una parte tenemos al PSOE, de los cuales pues, nos tienen que sonar Largo Caballero, Julián Besteiro o Indalecio Prieto, porque van a ser personas importantes a lo largo de este devenir político. Y por otra parte tenemos la izquierda revolucionaria, los que quieren cambiar la sociedad y crear un Estado comunista como la URSS, que serían anarquistas y comunistas, ¿vale? En la derecha tenemos el partido o la coalición de José María Gil Robles, que ya dijimos que agrupaba personas que no necesariamente eran republicanas, pero sí que eran conservadoras, católicas, en pro de la Iglesia, en pro de los terratenientes, carlistas, monárquicos pro Alfonso XIII. Y por otra parte tenemos la derecha autoritaria, aquellos que están copiando las ideas de Mussolini y de Hitler, como por ejemplo José Calvo Sotelo, que va a crear un partido que ahora veremos, o José Antonio Primo de Rivera, que crea la Falange Española. Visto de otra manera, tendríamos
a un lado partidos de izquierda en rojo y a otro lado partidos de derecha en azul, y en el centro aquellos que son republicanos, que pueden ser republicanos de izquierda, como hemos visto Manuel Azaña, o republicanos de derecha, como puede ser el partido LDR, la derecha liberal republicana de Aniceto Alcalá Zamora, o el partido de centro, el partido republicano radical de Lerroux. Y fuera de este republicanismo tendríamos a la izquierda el PSOE, el PSOE que estaba entre los radicales que querían la revolución comunista y los que querían gobernar dentro de la república bajo un sistema republicano, el Partido Comunista, la Federación Anarquista, Izquierda Republicana, y por otro lado los partidos de derechas que no son republicanos, como por ejemplo Falange Española, Renovación Española de Calvo Sotelo, o incluso el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, que es bastante tradicional y católico. Visto más o menos esto, entendiendo que había republicanos, no republicanos, gente de izquierdas y gente de derechas, y todo un poco en una mezcolanza de 28 partidos diferentes, vamos a ver qué es lo que pasó en este bienio conservador o contrarreformista que estuvo 2 años, de 1933 a 1935, dirigido por Alejandro Lerroux. Para empezar, este gobierno cambió para que fuesen menos radicales las reformas del periodo republicano o directamente las paralizó suspendiéndolas, como por ejemplo la reforma de la ley agraria. Además, perdonó a aquellos militares que habían participado en el intento de golpe de Estado de Sanjurjo, y no solo los perdonó sacándolos de la cárcel, sino que les devolvió su puesto. Estas dos medidas cabrearon muchísimo a la mitad de la población, porque lo único que estaban haciendo es destruir todo lo que el periodo anterior había propuesto. Es decir, no se crearon unas medidas nuevas que modificasen, pero de otra manera, no. Simplemente querían destruir todas las reformas y todos los logros que se habían hecho. Con lo cual, toda la gente que era partidaria de los reformistas se les puso en contra. Y algunos ministros de Lerroux, ante esta tensión, van a dimitir. Cuando se encuentra estos cargos vacíos, Alejandro Lerroux lo que se le ocurre es, para reforzar esa coalición con la CEDA, va a elegir a una serie de personas que forman esta coalición y les va a ofrecer estos ministerios que han quedado vacantes. ¿Qué pasa? Que los partidos de izquierda se alarman. Si un partido de centro, como Alejandro Lerroux, que se suponía que quería hacer algunas reformas, ha paralizado todo lo que se había hecho en los 2 años anteriores, ¿qué podía pasar si la derecha, que se supone que eran los del otro extremo y los que de verdad estaban totalmente en contra, llegaba al poder y ocupaba una serie de ministerios? Por ello, convocaron una huelga revolucionaria, cuyo objetivo es hacer una revolución y expulsar del poder tanto a Lerroux como a la CEDA, e incluso algunos hablaban de realizar esa revolución comunista y conseguir en España el Estado comunista que diese el poder al proletariado, como había pasado en Rusia. La revolución no tuvo mucho éxito y solo triunfó en la cuenca minera de Asturias, donde los obreros se hicieron con el poder, y en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó la República Catalana independiente dentro de la República Federal Española. Ante esta situación, donde los obreros de Asturias habían creado un Estado independiente que intentaba lograr el control del resto del país, el gobierno declaró el estado de guerra dentro del país y envió al ejército. ¿A qué ejército? Bueno, pues a los más preparados. Por ejemplo, Franco, Bodet o el general Yagüe, que nos van a ir sonando después mucho en la guerra civil, que van a decidir que necesitan al mejor ejército, a los regulares de Marruecos y a la Legión, para controlar esta situación. Y van a desplazar muchísimo ejército desde África hasta Asturias, van a bombardear y destruir la capital, Oviedo, matando a más de 2.000 personas y encarcelando a 30.000, y de esta manera van a conseguir reprimir y sofocar esta revolución de octubre de 1934. Si a alguien le interesa aprender este periodo o conocer más sobre este periodo, aquí os dejé un enlace que lleva a un vídeo realizado por cuarto de la ESO, donde explica en detalle la revolución de 1934 y cómo fue reprimida. Ante esta situación y las medidas que se tomaron, muy impopulares, se creó gran tensión.
dentro de los partidarios del gobierno y también dentro de la opinión pública, porque declarar el estado de guerra y enviar al ejército a encarcelar a 30.000 personas es una cosa muy grave. Entonces, el partido de Lerroux y la CEDA va a entrar en crisis por tres motivos. De una parte, las diferencias ideológicas, porque recordar que el Partido Radical era republicano mientras que la CEDA no. Y esto en el fondo, pues hay una serie de ideas de fondo que van a ir friccionando y estropeando la convivencia y finalmente se rompe. La creciente conflictividad social, porque obviamente media España estaba completamente en desacuerdo con que se hubiesen paralizado todas las reformas y la manera en la que se había gestionado esas 30.000 personas que estaban encarceladas por el intento de revolución de 1934. Y además en el Partido Radical se descubrieron casos de corrupción. Se estaban quedando el dinero que iba destinado a otros fondos y estaban ejerciendo su poder de forma ilegal. Con lo cual, cuando se destapa en la prensa esta corrupción, la coalición se va a romper, unos dimiten, otros también, y el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, se ve obligado a convocar nuevas elecciones para febrero de 1936 para formar un nuevo gobierno. Las elecciones de febrero de 1936 fueron todavía más complejas y 32 partidos políticos van a obtener un escaño. Si os vais aquí a este enlace, os lleva a la página de Wikipedia donde se ven todos los partidos que obtuvieron un escaño. Por cierto, dato curioso, la Falange, el partido de Falange, se va a quedar sin su escaño, va a perder un escaño, pero hay 32 partidos gobernando. Aparte, las elecciones, quiero deciros que no fueron igual que las que se producen en la actualidad, porque tenían 2 vueltas y no funcionaba la ley D'Hondt para contabilizar los escaños. Dicho esto, y dejando aquí el enlace para el que le resulte curioso saber cuáles eran estos 32 partidos que van a acceder al gobierno, tenemos que explicar más o menos en líneas generales qué es lo que pasó. Bueno, los partidos de izquierda habían aprendido la lección. Se van a presentar en coalición. Entonces, una única coalición donde está PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, todos esos partidos que habíamos visto que eran republicanos de izquierdas y también los que están fuera del ámbito republicano, es decir, anarquistas y comunistas van a participar en esta coalición para ganar votos. Y esta coalición se va a llamar popularmente, aunque por ejemplo el PSOE y Izquierda Republicana nunca les gustó ese nombre y nunca se presentaron bajo este nombre, se va a llamar Frente Popular. Y van a obtener la mayoría de votos, pero es una mayoría muy ajustada. Aquí os traigo los resultados para que veáis que, aunque los votos son muy similares y solamente se diferencian 100.000, luego a la hora de mirar los escaños, el Frente Popular sí obtuvo bastantes más escaños. Por cierto, dato curioso, ¿a que no sabéis quién en la actualidad utiliza esta palabra de Frente Popular para dirigirse a el PSOE, Podemos, etcétera, etcétera? Santiago Abascal, que utiliza esta terminología de antes de la Guerra Civil para radicalizar a la población y hacer su discurso más radical vinculándolo con los antecedentes de la Guerra Civil Española. Bueno, entonces, todos los partidos de izquierda en un bloque para ganar más escaños. Ya se ve que les ha funcionado porque van a obtener 263 escaños y la mayoría para formar gobierno. Por otra parte, la CEDA va a mantenerse como coalición y incluso va a intentar rapiñar unos cuantos partidos más. Pero ¿qué pasa? Que ya es un cúmulo demasiado grande, es decir, ya no tienen un ideario común, una serie de puntos que sí comparten, sino que tienen una serie de puntos que no comparten, que es odiar o ser antirrevolucionario e intentar quitar todo lo que se está haciendo. Es decir, ya les une lo que no en vez de lo que sí. Entonces, lo que no es ser antirrevolucionario, ser contrarrevolucionario e intentar quitar todas estas reformas que están suponiendo o que supone el Frente Popular, ¿vale? Y se les llama de bastantes formas: Frente Antirrevolucionario, Frente Contrarrevolucionario o Frente Nacional. Por otra parte, los partidos extremistas como Calvo Sotelo o Falange, aunque aquí os pongo que ganan votantes, se van a quedar sin representación en el Congreso y lo que sí que van a ganar es muchos afiliados, mucha gente joven que se apunta, porque ya dijimos que las maneras fascistas de Mussolini son muy atractivas, esos discursos cargados de entusiasmo, de violencia, de fuerza, atraen a las masas jóvenes y mucha gente se va a apuntar sobre todo a Falange Española.
Visto esta situación en la que parece que hay dos bloques, izquierdas, derechas, Frente Popular, Frente Nacional, parece que España está dividida en dos bloques irreconciliables. Los que quieren hacer reformas y los que están opuestos a cualquier reforma. Y esto es la antesala de la guerra civil. Además, no sé si llevaréis la cuenta, pero Niceto Alcalá Zamora lleva ya 4 años como presidente de la República y es hora de cambiar. Entonces se van a producir elecciones y va a salir elegido Manuel Azaña, que, si os acordáis, había sido presidente en el bienio progresista. Él se va a quedar como presidente de la República y como jefe de gobierno vamos a elegir a Santiago Casares Quiroga, que lo que va a hacer es reactivar todas aquellas reformas que habían sido anuladas, paralizadas o modificadas. Y además va a sacar de la cárcel a esas 30.000 personas que habían sido encerradas en la Revolución de 1934. Un poco lo mismo que hizo Alejandro Lerroux al llegar al poder. Cambio de leyes y amnistía para los militares que participaron en el golpe de Sanjurjo, pues Santiago Casares Quiroga, libertad para los presos de la Revolución y reactivar las reformas. Con lo cual, las personas que habían votado al Frente Antirrevolucionario, es decir, todas las personas de derechas, se van a oponer todavía más, porque estamos en una situación muy tensa. Ahora llego yo, activo las reformas. Ahora llegas tú, las quitas. Ahora llego yo, las pongo. Ahora llegas tú, las quitas. Digamos que la situación se está polarizando. No podemos olvidar que estamos en 1936, en medio de la crisis del crack del 29. Había crisis económica, la conflictividad social era enorme. Los anarquistas y sindicatos estaban ocupando fincas y atacaban a la iglesia, que era contrarreformista, incendiando iglesias, edificios religiosos y realizando huelgas por todo el país para reclamar derechos y cambios. La gente pudiente contrató pistoleros para defender sus propiedades o cobrarse por sí mismos la justicia, como veíamos en el vídeo anterior. Va a haber pistoleros que entren en mítines de la UGT, en mítines de la CNT y disparen a los líderes que están dando el discurso. Va a haber pistoleros que defiendan las iglesias, que defiendan los latifundios que se están intentando ocupar. Y hay gran violencia en la calle. Además, la falange gana importancia y, al igual que los fasti di combattimento de Mussolini sembraban su propia ley en Italia y llegaban donde la policía no llegaba para establecer orden y acabar con los huelguistas, con los sindicalistas, con los comunistas, pues la falange española va a hacer lo mismo en España y van a enfrentarse a militantes de organizaciones obreras, a comunistas, a anarquistas, en la calle, a tortas, a pistolazos, y la situación, hay una gran violencia y una gran conflictividad, como antes de la dictadura de Primo de Rivera, que recordad, Primo de Rivera lo resolvió metiendo al ejército en municipios y en provincias y diciéndoles, haz lo que tengas que hacer para conseguir la paz social. Por otra parte, la derecha, representada por los militares, va a decidir que la República y las elecciones no les representan y no es una manera efectiva para conseguir lograr sus objetivos. Así que se van a apartar de la legalidad y van a conspirar un golpe de Estado contra la República. ¿Dirigidos por quién? Por el general Mola. Como los republicanos no eran tontos, aunque Santiago Casares Quiroga no actuó bien al principio de la República, van a repartir a todos aquellos militares sospechosos de poder dar un golpe de Estado en los confines de España, de modo que si los mandamos cada uno a una punta, sea mucho más difícil que den un golpe de Estado. Por eso, cuando comienza la guerra civil, si os fijáis, Franco está en Canarias, que era el lugar más apartado al que se podía ir, Godet estaba en Baleares, que también era otro lugar que estaba bastante aislado, Mola estaba en Navarra, Sanjurjo se había exiliado en Portugal, es decir, ninguno estaba en Madrid, en la capital, donde podían dar un golpe de Estado efectivo y tomar el control, sino que los habían intentado apartar a los extremos de la península o de España, intentando evitar el golpe de Estado que finalmente sí se produjo. Este golpe de Estado estaba preparado para otro momento, pero el 12 de julio, pistoleros de derecha van a asesinar al teniente Castillo, que era un militar famoso de izquierdas. En represalia, pues los compañeros del teniente van a ir por la calle buscando venganza y se les va a ocurrir, porque pasaban por allí cerca, como dice el vídeo de la guerra civil que habéis visto,
agarrar a Calvo Sotelo, que ni pinchaba ni cortaban aquello, simplemente tenía un partido de corte fascista, y asesinarlo por la espalda a traición y tirarlo en medio de la calle. Esto va a ser el detonante del golpe de Estado y 4 días después, el 17 de julio, se va a producir el alzamiento de las tropas de legionarios irregulares de Marruecos, comenzando así el golpe de Estado que no triunfó y que desembocó en una guerra civil. Como el vídeo explica bastante bien la guerra civil, no me voy a meter a explicarlo. Y con esto ya termino el vídeo y me despido. Un beso, chao.